Comenzamos con la exploración palpatoria de la cara posterior de la pierna, correspondiente al compartimiento posterior. Para esta evaluación, el paciente debe colocarse en decúbito prono, es decir, acostado boca abajo, con los pies relajados y sobresaliendo ligeramente del borde de la camilla. Esta posición permite un acceso directo y cómodo a toda la región posterior de la pierna. Tríceps sural y tendón de Aquiles. Iniciamos la palpación identificando el tríceps sural conformado por el gastrocnemio y el sóleo. Primero ubicamos los vientres musculares del gastrocnemio, claramente visibles y palpables en la parte superior de la pantorrilla. A medida que descendemos, notamos cómo estos vientres musculares comienzan a estrecharse, uniéndose con las fibras del sóleo para formar una estructura más firme que continúa hacia abajo el tendón de Aquiles. Este tendón es el más grueso y resistente del cuerpo y debe sentirse tenso, continuo y sin irregularidades durante toda su longitud. Con una palpación suave y progresiva, seguimos su recorrido hasta su punto de inserción en la tuberosidad posterior del calcáneo. En esta zona, la inserción debe sentirse suave, depresible y sin cambios de textura. Cualquier sensación de discontinuidad, engrosamiento o irregularidad podría sugerir alteraciones patológicas tal como planos profundos. Una vez evaluada la capa superficial, nos desplazamos hacia los planos profundos ubicados por debajo del tríceps sural. Aquí encontramos tres músculos fundamentales del compartimiento posterior profundo: tibial posterior, localizado en una posición más central; flexor largo de los dedos, ligeramente más medial; flexor largo del hallux, que transcurre hacia la parte más lateral dentro de este grupo. Estos músculos no siempre son fáciles de palpar de manera directa debido a la profundidad a la que se encuentran. Sin embargo, ciertos cambios palpatorios, especialmente en el tercio distal de la pierna, pueden indicar su participación en procesos inflamatorios, tensionales o sobrecarga. Cuando el examinador detecta aumentos de tensión, sensibilidad o irregularidades en esta región distal, suele corresponder a alteraciones en los músculos profundos del compartimiento medial o posterior más que en el tríceps sural. Bursa aquilea. Finalmente evaluamos la bursa aquilea o bursa retroaquilea. Esta estructura se encuentra ubicada por delante del tendón de Aquiles, entre el tendón y el hueso del calcáneo. Su función es facilitar el deslizamiento y reducir la fricción durante los movimientos del tobillo. Al palpar esta zona, lo normal es percibir una región blanda y ligeramente depresible, sin dolor ni cambios significativos del volumen. Si el paciente refiere dolor a la presión o si se detecta un engrosamiento, calor o mayor consistencia en la zona, estos hallazgos pueden ser indicativos de bursitis aquilea.
Continuemos ahora con la exploración palpatoria de la cara lateral del tobillo y la pierna. Esta región está formada por referencias óseas muy claras y por estructuras tendinosas y ligamentarias que deben evaluarse con precisión, ya que suelen verse comprometidas en esguinces y movimientos forzados del pie. Hueso peroneo y tendones peroneos. Para comenzar, localizamos el maleolo lateral que corresponde a la prominencia distal del peroné. Este punto actúa como nuestra referencia ósea principal y nos permite orientarnos para identificar los tendones que pasan inmediatamente por detrás y por delante de esta estructura. Desde aquí seguimos con la palpación de los tendones peroneos que permanecen al peroneo largo y al peroneo corto, músculos fundamentales para la estabilidad lateral del tobillo y para la eversión del pie. El peroneo largo se percibe pasando por detrás del maleolo lateral. Tras bordearlo, continúa hacia la planta del pie, donde cruza transversalmente hasta llegar a su inserción en la base del primer metatarsiano. Para evaluar correctamente su función durante la palpación, pedimos al paciente que realice eversión combinada con plantiflexión. Este movimiento activa selectivamente el peroneo largo, facilitando la identificación de su tensión, continuidad y cualquier posible dolor o irregularidad. En cambio, el peroneo corto corre paralelo al peroneo largo, pero se ubica más anterior en su trayecto. Su inserción es diferente. Llega hasta la base del quinto metatarsiano, una zona frecuente de lesiones por tracción y avulsión. Para evaluarlo, solicitamos una eversión en dorsiflexión, lo que activa de manera más específica y permite comparar su acción respecto al peroneo largo. Durante esta palpación es importante observar posibles crepitaciones, engrosamientos o sensación de resalte, ya que los tendones peroneos pueden sufrir tendinopatías o luxaciones parciales en casos de inestabilidad lateral del tobillo. Ligamentos laterales. Una vez identificados los tendones, avanzamos hacia las estructuras que se encuentran por debajo de ellos, es decir, los ligamentos laterales del tobillo. Estos ligamentos brindan estabilidad frente a movimientos excesivos de inversión que son los responsables de la mayoría de los esguinces. Comenzamos ubicando el ligamento peroneo-astragalino anterior, conocido como LPAA. Este ligamento va desde el maleolo lateral hacia el astrágalo y es el más frecuentemente lesionado en los esguinces laterales. La palpación en su trayecto suele generar dolor cuando existe distensión o ruptura parcial. A continuación palpamos el ligamento peroneocalcáneo o LPC, situado por debajo del LPAA y dirigiéndose hacia la cara lateral del calcáneo. Este ligamento se lesiona en esguinces de mayor grado y su palpación profunda puede generar sensibilidad cuando hay compromiso ligamentario. Finalmente, evaluamos el ligamento peroneoastragalino posterior, el LPAP, que se encuentra más hacia atrás. Continuamos con la exploración palpatoria de la cara anterior del tobillo y la pierna, una zona clave para evaluar la movilidad, la estabilidad y el paso de numerosos tendones extensores. En esta región se encuentran estructuras óseas superficiales, la articulación tibioperonea y varios tendones importantes que permiten los movimientos de dorsiflexión, inversión y eversión del pie. Maleolos y articulación tibioperonea. Para comenzar, buscamos nuestras referencias óseas principales, la tibia en su borde anterior y el peroné hacia el lado lateral. Al palpar ambos huesos, nos desplazamos hacia la zona distal para ubicar los maleolos, estructuras prominentes que conforman la parte más estrecha y estable del tobillo. Entre la tibia y el peroné identificamos un espacio palpable conocido como surco interóseo, que corresponde al margen donde se inserta la membrana interósea. Este punto es fundamental para orientarnos y comprender la relación estructural entre ambos huesos.
Para evaluar adecuadamente la articulación tibioperonea distal, realizamos una pinza utilizando las masas tenares, es decir, los pulpejos de la base del pulgar. Con esta pinza estabilizamos ambos malleolos simultáneamente. Este gesto nos permite sentir posibles micromovimientos, sensibilidad o irregularidades que pueden sugerir lesión sindesmótica, inestabilidad o tensión ligamentaria anormal. Astrágalo y cartílago talar. Una vez evaluados los malleolos, pasamos a una de las estructuras más importantes del tobillo, el astrágalo. Este hueso es responsable de transmitir las fuerzas entre la pierna y el pie, y su parte superior, conocida como domo astragalino, está recubierta por cartílago articular grueso y suave. Para exponerlo mejor durante la palpación, solicitamos al paciente que coloque el pie en plantiflexión leve combinada con inversión. Esta posición despeja parcialmente la mortaja tibioperonea, permitiendo que el astrágalo sea de adelante y pueda palparse con mayor claridad. Posteriormente, también palpamos el astrágalo con el pie en ligera dorsiflexión, ya que esta posición ayuda a valorar la congruencia articular, es decir, el encaje natural entre tibia, peroné y astrágalo. Cambios en la superficie, dolor localizado o irregularidades pueden sugerir lesiones del cartílago talar, pinzamientos o secuelas de esguinces previos. Tendones anteriores. En la cara anterior del tobillo se ubica un conjunto de tendones esenciales para la dorsiflexión del pie y la extensión de los dedos. Para identificarlos, pedimos participación activa del paciente, ya que muchos de ellos se marcan con claridad cuando se tensan durante los movimientos. Tibial anterior. Es el tendón más voluminoso y fácil de localizar en esta región. Para activarlo pedimos dorsiflexión con inversión, un movimiento que lo resalta claramente. El tendón se sigue distalmente hasta su inserción en el primer metatarsiano, donde contribuye a la estabilidad del arco medial del pie. Extensor propio y extensor largo del pulgar. Estos tendones permanecen al músculo que extiende el dedo gordo. Corren por el dorso del pie y son visibles cuando el paciente extiende el hallux con firmeza. Se evalúan buscando continuidad, tensión normal y ausencia de dolor. Extensor común de los dedos. Este grupo tendinoso se ocupa de la extensión de los 4 dedos laterales. Se hace evidente cuando se pide al paciente que eleve todos los dedos a la vez. Su palpación ayuda a detectar tendinopatías o irritaciones asociadas al sobreuso. Peroneo tercero o peroneo extracorto. Este músculo participa en la eversión pura, una función muy específica que ayuda a identificarlo de otros tendones extensores. Su palpación es útil para evaluar estabilidad lateral y movimientos finos del pie. Extensor corto de los dedos. Finalmente identificamos los vientres musculares del extensor corto de los dedos, situados en el dorso del pie. Este músculo presenta vientres visibles y palpables que corresponden exclusivamente al segundo, tercer y cuarto dedo. Cajón anterior. Para esta prueba, el paciente se coloca en decúbito supino, es decir, acostado boca arriba, con el talón ligeramente fuera de la camilla para permitir un mejor agarre del retropié. El movimiento realizado es completamente pasivo, sin participación voluntaria del paciente. La posición del terapeuta es fundamental. Con la mano proximal se fija firmemente la tibia y el peroné desde su tercio distal, evitando que la pierna se desplace. Con la mano distal se abraza el calcáneo desde su cara posterior, asegurando un control preciso del retropié. El procedimiento consiste en mantener estable la tibia con la mano proximal, mientras con la mano distal se desplaza el astrágalo hacia adelante en un movimiento lineal, cuidando que no exista ni inversión ni eversión. La sensación final debe ser clara y comparada con el lado sano.
La prueba se considera positiva cuando se observa mayor traslación anterior, un tope final blando o dolor en la cara anterolateral del tobillo. Ahora revisamos los reflejos neurológicos más importantes para la evaluación de miembros inferiores. Estos reflejos nos permiten identificar la integridad de las raíces nerviosas y posibles alteraciones neurológicas. Comenzamos con el reflejo rotuliano. Para evaluarlo, el paciente debe tener la rodilla flexionada unos 30 grados. El terapeuta percute suavemente el ligamento patelar ubicado justo debajo de la rótula. La respuesta esperada es la extensión de la pierna, lo que indica funcionamiento adecuado de las raíces L3 y L4. Continuamos con el reflejo plantar. Aquí se estimula la planta del pie recorriendo la superficie desde el talón hacia el borde lateral y luego hacia los dedos. La respuesta fisiológica normal es la flexión de los dedos, asociada a la integridad de la L5 y S1. Una respuesta extensora sería considerada patológica. Estos reflejos permiten un análisis fiable del sistema neuromuscular. Para finalizar, evaluamos el reflejo aquileo, también conocido como reflejo del tendón de Aquiles. El paciente puede estar sentado o en decúbito prono con los pies relajados. Se percute el tendón de Aquiles y la respuesta normal es una flexión plantar del pie. Evaluación de fuerza muscular mediante las pruebas musculares manuales enfocadas en los músculos más importantes del control del pie y del tobillo. Cada prueba requiere una posición específica del paciente y una aplicación de resistencia cuidadosamente dirigida para activar selectivamente cada músculo. Tibial anterior. Para evaluar el tibial anterior, el paciente se coloca en decúbito lateral, dejando la pierna evaluada abajo en contacto con la camilla. El terapeuta estabiliza la pierna a nivel proximal con una mano, asegurándose de bloquear la tibia y evitar compensaciones. Con la mano distal se sujeta la cara dorsomedial del primer metatarsiano, que corresponde al punto donde el tendón del tibial anterior se vuelve más palpable. Antes de comenzar el movimiento, se coloca el pie del paciente en eversión pasiva, lo que ayuda a elongar el tibial anterior. Luego, el paciente realiza el movimiento activo, inversión combinada con dorsiflexión, gesto característico de este músculo.
La resistencia se aplica en dirección de eversión y plantiflexión, oponiéndose al movimiento que realiza el paciente. Con esto se evalúa la fuerza y la integridad funcional del tibial anterior. Tibial posterior. La siguiente prueba corresponde al tibial posterior, músculo clave para la estabilidad del arco medial del pie. El paciente se posiciona nuevamente en decúbito lateral, con la pierna inferior siendo la evaluada. La mano proximal del terapeuta estabiliza la pierna para evitar rotaciones o movimientos accesorios. La mano distal se coloca en el borde medial del medio pie, justo donde el tendón del tibial posterior puede generar mejor palanca. Se ubica el pie en plantiflexión pasiva y luego se le pide al paciente que realice el movimiento activo de inversión. Este movimiento marca claramente la acción del tibial posterior. La resistencia se aplica en dirección de eversión, contrarrestando el movimiento del paciente y evaluando fuerza, control y posible dolor asociado a tendinopatía. Peroneo corto. Continuamos con el peroneo corto, músculo ubicado en la cara lateral de la pierna y fundamental en la eversión del pie. Para esta prueba, el paciente se coloca nuevamente en decúbito lateral, pero esta vez con la pierna evaluada arriba, lo que facilita la acción del músculo. El terapeuta estabiliza la pierna proximalmente y con la mano distal toma el quinto metatarsiano, punto donde se inserta el tendón del peroneo corto. Se posiciona el pie del paciente en iversión y dorsiflexión pasiva, lo cual coloca al músculo en elongación. Posteriormente, el paciente realiza el movimiento activo de eversión. La resistencia se aplica en dirección de inversión, oponiéndose a la acción muscular. Esta prueba es útil para diferenciar al peroneo corto de otras eversores y para detectar la inestabilidad lateral del tobillo. Peroneo largo. Por último, evaluamos el peroneo largo, músculo que además de vertir el pie ayuda a estabilizar el primer metatarsiano y el arco transversal. El paciente se coloca una vez más en decúbito lateral con la pierna superior siendo la evaluada. La mano proximal del terapeuta estabiliza la pierna, mientras que la mano distal se ubica sobre el primer metatarsiano, donde el tendón del peroneo largo ejerce su función principal. Se coloca el pie en plantiflexión e inversión pasiva, elongando el músculo antes del esfuerzo. Luego se pide al paciente que realice eversión activa. La resistencia se aplica en dirección de inversión, observando la fuerza del movimiento, la estabilidad y la presencia de dolor. Para evaluar la fuerza de los gastrocnemios, el paciente se coloca en bipedestación de pie. La prueba consiste en realizar una elevación del talón en apoyo monopodal, es decir, ponerse de punta sobre una sola pierna. El terapeuta observa la altura del ascenso, la estabilidad del tobillo y el control del movimiento, lo que permite valorar la potencia del tríceps sural en su porción más superficial. Para examinar el sóleo, el paciente permanece también en bipedestación, pero esta vez con una ligera flexión de rodilla, lo que inhibe la acción del gastrocnemio. Desde esta posición se solicita la elevación repetida del talón.